¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en una emisión más de La Ley y el Orden a la Mexicana. Hoy va a estar con nosotros la maestra Diana Naid Lazo, quien platicará con nosotros acerca de la mediación penal. Vamos a ella. Naid Lazo Ruiz, licenciada en Derecho, maestra en Criminología y Política Criminal, especialidad en Derechos Humanos y doctorado en Ciencias de la Educación, facilitadora certificada en el nuevo sistema de justicia penal, docente de temas selectos de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal y justicia para adolescentes, así como justicia restaurativa, servidor público con más de 15 años de trayectoria en PGR, INACIPE y PGJDF. Muy buenas tardes, estamos saludando en vivo y en directo aquí La Ley y el Orden a la Mexicana en World TV, canal 77 de Easy. Y tenemos el día de hoy, Jorgito, un programa muy especial, además muy interesante, sobre mediación penal. Y hemos invitado el día de hoy a nuestra amiga, yo digo mexicana colombiana porque eres mexicana, tienes la doble nacionalidad, es la maestra Diana Naid Lazo Ruiz. Así es. Y vamos a platicar de eso, que es la mediación penal, qué es, cómo se lleva a cabo, en qué casos procede. Interesante, ¿no, Jorgito? Así es, como tú dices, es un tema muy interesante que se aplica, creo yo, o debería de aplicarse día a día en lo que es todo lo que es el sistema de justicia penal en la actualidad. Ayudaría mucho a despresurizar, ¿no?, el sistema de justicia. Que realmente esa es una de las finalidades que tiene la implementación de ese tipo de solución de conflictos. Pues les agradezco mucho la invitación aquí para hablar de este tema interesante relacionado con los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Como bien lo dicen, es un tema realmente importante porque la carga que tenía el Ministerio Público en el anterior sistema era muy fuerte. Este nuevo sistema, a través de la oralidad, lo que implica es que a través de estos acuerdos reparatorios se pueda llegar a una solución pronta, pacífica entre las partes, en donde se propicie el diálogo entre ellos y hacer una forma de prevención social del delito también. Yo me acuerdo mucho que en el programa de radio que teníamos en ABC Radio, ese día por alguna razón Jorgito estaba haciendo una investigación y no estuvo, pero tú sí estuviste con nosotros, ya esto te lo sabes al derecho y al revés. Y tú nos decías que a veces tenía la mediación, era una figura transparente, eminentemente transparente, incluso nos decías, no tiene cortinas, ¿no? No tienen cortinas las oficinas, ¿para qué? Para darle transparencia, es un ejercicio de transparencia donde las partes explican lo que a su derecho convenga, manifiestan ciertas cosas que a veces no lo podían hacer en otra instancia. Y eso ayudaba. Es así, este sistema de los mecanismos alternativos de solución de controversias es un sistema que tiene que ver con la voluntariedad precisamente de las partes, ¿no? La confidencialidad para que ellos se sientan, los intervinientes, así se les llama conforme a la ley, se le llama solicitante a la persona que solicita el procedimiento, que en este caso en materia penal es la víctima u el ofendido, a través de una derivación del Ministerio Público, y el requerido que es el imputado en el juicio, ¿sí? Aquí en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, en las unidades de mediación que se han creado aquí en la Ciudad de México y a nivel federal, lo que representa es esta confianza que tengan los intervinientes para poderse expresar libremente sus necesidades y pretensiones, ¿no? Y que esto sea atendiendo al principio de esta confidencialidad, ¿no? Que nosotros no podemos ser juez ni intervenir como testigos en ningún juicio en el que los intervinientes estén relacionados a los mecanismos alternativos. La voluntariedad a la que usted hace referencia, quiero entender que es de que las dos partes están de acuerdo en tratar de llegar a una solución al conflicto que tienen, ya sea ya estando una carpeta de investigación o antes incluso de que se pudiera originar, o tiene que estar ya iniciada esa carpeta de investigación. Desde el momento que se presenta la denuncia o querella, el Ministerio Público derivará a solicitud de las partes, derivará a la unidad de mediación justamente un oficio nada más con la que manifieste la voluntariedad de las partes de adherirse a estos mecanismos alternativos. Nosotros, con la información que deriva el Ministerio Público, que es los datos de localización, los invitamos. No es un citatorio, sino una invitación para que acudan voluntariamente explicándoles los beneficios, alcances que tienen acudir a esta instancia de las unidades de mediación.
¿Cuáles son los delitos a los cuales las personas podrían tenerle acceso, vamos a ponerle así, acceso a que puedan tener la intervención de un mediador en este caso? Gracias. Los delitos son aquellos que son de querella, en donde se admite el perdón de la víctima u ofendido, los culposos y los patrimoniales cometidos sin violencia. Que son, digamos, los que son de menos de 5 años. Así es. Okay. Así es. Y por ejemplo, en este caso, cuando son delitos que superan esa medida aritmética, que son de 5 años, un día, podría llegarse a una intervención, a una mediación, pero con la finalidad de que en la sentencia pudiera tener algún cierto beneficio en que sea disminuido, o solamente son cuando son antes de o menores a los 5 años. Sí, son menores a los 5 años y siempre antes de apertura a juicio. Sí, son las salidas alternas al procedimiento. La finalidad de estas salidas alternas al procedimiento es que se pudiera llegar a solucionar entre las partes, ¿no? A través del acuerdo de voluntades de ambos, atendiendo a sus necesidades y pretensiones específicas de cada uno, a la posibilidad también del requerido, que es el imputado, de cumplimiento de esa obligación contraída, ¿no? Y que también la víctima u ofendido, que en este caso sería la persona que lo está solicitando, acepte adherirse a las condiciones. Es como una negociación donde, bueno, en la negociación ya estaríamos hablando de la conciliación. En la mediación el facilitador solamente interviene como una guía en la comunicación entre las partes, velando siempre jurídicamente por sus intereses y necesidades para la reparación del daño. Vamos a puntualizar ahorita regresando del corte, porque está muy interesante lo que nos dices. Vamos a aterrizarlo, que sea muy digerible para la gente ahorita, porque ya nos dijiste muchas cosas técnicas y las vamos a bajar al lenguaje coloquial para que nos entiendan todos. Perfecto. Y muy importante también lo que dijo Jorge, en qué casos procede, no en todos va a proceder. Claro. Regresamos después de un corte aquí en La Ley y el Orden en La Mexicana. Estamos en Canal 77 en vivo en World TV. Estamos de regreso aquí en La Ley y el Orden en La Mexicana. Estamos platicando fuera del aire con nuestro amigo Flor Manayer lo importante que es cumplir con los compromisos. Y estamos preguntando fuera del aire, son intervinientes, ya nos dijiste, ¿verdad? Son intervinientes, ok. Jorgito y yo tenemos una diferencia, somos intervinientes. El público le interesa mucho saber, ¿me pueden obligar a acudir? No. Es una invitación. Es claro. Pero yo también a su vez los invito a que sí acudan, porque es una forma de dar una salida fácil, amigable y pronta además. Así es. Además tiene un fundamento constitucional que es el artículo 17 de la Constitución, que habla de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Es interesante y además al público yo creo que le sirve mucho aquí retomamos aquella frase de juristas y no juristas, de que más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Así es. El artículo 17, como lo comentas, es el que prevé justamente la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y por el que también está la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Ahí se prevén estos mecanismos para que el imputado, la víctima u ofendido
puedan llegar a los acuerdos reparatorios y una vez aprobados por el Ministerio Público y el juez de control, tengan como efecto la extinción de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que se eviten todo el juicio en materia penal, ¿sí?, en estos delitos que son aplicables. Entonces, en el momento en que ellos acudan, los intervinientes, a una solución pacífica del conflicto a través de las unidades de mediación, tendrán esta posibilidad de hablar y tal vez en ese mismo momento puedan llegar a firmar un acuerdo que es de cumplimiento inmediato en ese momento o de cumplimiento diferido, que es a través del tiempo se fijan ciertas cláusulas, ¿no?, con el término de las obligaciones contraídas. Aquí sí quiero ser claro. Si yo asumo un compromiso, por ejemplo, asumo un compromiso, lo tengo que cumplir. Ahí sí ya no va a haber de que dijo mamá que siempre no. Si lo asumo, lo tengo que cumplir. Sí, aquí es en la ley nos manifiesta que es eminentemente voluntario. Entonces, ellos desde el momento en que acuden, nosotros les decimos que la voluntariedad está en todo momento, aún incluso firmando el documento. Sin embargo, ya una vez que se desarrolló la plática y el diálogo entre ambos y firman este compromiso por escrito, que es el acuerdo reparatorio, con los beneficios de la extinción de la acción penal, entonces ellos tienen la posibilidad de ya no seguir el juicio, porque nosotros informamos al Ministerio Público de que se está en un procedimiento, se suspende ese procedimiento de juicio y una vez que se cumpla totalmente, entonces ya no tienen que seguir con la investigación en materia penal. Entonces, esto es un beneficio para los abogados. Se ahorran los abogados. Digo, a los abogados les conviene porque es campo de trabajo, pero si son asuntos de menor cuantía, de poca relevancia y que se pueden solucionar así, pues que mejor, ¿no, Jorgito? Así es, porque realmente la intervención del abogado, en este caso un asesor jurídico, sería nula. Solamente creo interviene el mediador y las personas o los intervinientes. Así es. Y ¿cuál sería, por ejemplo, la forma en cómo inicia este procedimiento de mediación? Así hace la notificación del Ministerio Público o ustedes directamente. Sí, se inicia la carpeta de investigación, se inicia la denuncia en la carpeta de investigación. El Ministerio Público los invita a adherirse a estos mecanismos alternativos. Si las personas aceptan adherirse, entonces el Ministerio Público deriva un oficio con los nombres, como les comentaba, la información de localización, datos de localización de los intervinientes, y eso llega a la unidad de mediación, ese oficio. Ese oficio en la unidad de mediación tiene un registro, ¿no?, y nosotros hacemos una invitación por parte de trabajadores sociales o invitadores penales federales, en el caso de la PGR, de los facilitadores penales federales. No hay ninguna medida coercitiva para el caso de que no acuda, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces, que la gente sepa. Justamente en el documento se establece que es una invitación y la persona que acude al domicilio les explica en qué consiste también estos mecanismos, que es la voluntariedad, la confidencialidad, las ventajas de no tener que pagar un abogado, de poder hablar con la persona para llegar a una solución atendiendo a las necesidades, ¿no?, de reparación del daño, a la economía procesal, que se van a ahorrar tiempo, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo. Exactamente, y que muchas veces los conflictos que se están presentando son por una falta de comunicación adecuada en el caso de que las personas tengan una relación directa, ¿no?, que puede ser entre vecinos o personas de trabajo. Así ¿Te acuerdas que en el radio decíamos, Diana, algunos asuntos que empezaron como un malentendido entre vecinos acabaron con un homicidio? Exactamente. Y sí conocemos un asunto así muy, muy claro de una amiga muy, muy querida, donde su papá fallece a consecuencia de un malentendido por un cajón de estacionamiento. Claro. Se pudo haber dirimido. Por esta falta de comunicación, este espacio creado en las unidades de mediación a través de los facilitadores, las personas encargadas de velar por los intereses de los intervinientes atendiendo a la ley, ¿no?, y con la capacidad de ciertas herramientas de comunicación, habilidades que se desarrollan de comunicación, que es la escucha activa, promover el diálogo pacífico, el respeto entre ellos, evitar las faltas de respeto, evitar calificativos. Entonces, las personas, los intervinientes en este sentido, aprenden también a comunicarse por turnos y a dialogar entre ellos, incluso a ser escuchados como
posiblemente no lo habían podido hacer, ¿no? En la relación que tuvieran. Vamos hablando de turnos, vamos a regresar después del corte a seguir platicando. Eso es interesante porque le das el lugar a la gente, a lo mejor se siente escuchada y por ahí sale una salida alterna que no hubiera salido de otra manera, ¿no? Regresamos después del corte, estamos en La Ley y el Orden a la Mexicana. De regreso nuevamente en La Ley y el Orden a la Mexicana, muy atentos a la explicación que nos está dando la maestra respecto a los mecanismos de solución de conflictos. Maestra, ¿nos podría explicar un poco acerca de lo que es la confidencialidad en este sistema, puedo decir? Así es. La ley contempla en el artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos los principios por los que se regirá este procedimiento de mecanismos. Uno de ellos es la confidencialidad. Las personas, en el momento, los intervinientes, que es la víctima u ofendido, y el imputado, que es el requerido, en el momento en el que llegan, se les hace saber, antes de entrar a la parte narrativa, hay una etapa que se llama introducción. En esta etapa de introducción es donde los facilitadores informamos a los intervinientes en el proceso en qué consiste todo esto y cuáles son los principios. Lo principal, la confidencialidad. La confidencialidad es que ellos se sientan con la libertad de poder expresar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, qué sucedió en la controversia, en el conflicto, cómo les gustaría solucionar este conflicto, cuál sería la forma adecuada en el caso de la víctima para la reparación del daño y también en el caso del imputado, cuál sería la posibilidad de cumplimiento de esta reparación y que los dos lo acepten de manera consensuada para que se pueda plasmar en este acuerdo reparatorio que es el acuerdo de las voluntades de ambos. Nosotros les comentamos que esta confidencialidad en todo momento está presente con el compromiso del facilitador, ¿no?, de no divulgar la información y de que no pueda ser utilizado en un juicio, ¿no?, ni la información que se vierta en este diálogo, ni nosotros la información que tengamos por parte de cada uno de los intervinientes. Asimismo, en las unidades de mediación no tenemos cámaras, se les solicita amablemente que apaguen sus celulares, ¿no?, porque no se pueden grabar ninguna sesión de mediación, atendiendo a este principio de confidencialidad, y que ellos también tienen el compromiso de guardar esa confidencialidad. Esto con el objeto de que tengan la libertad de poder expresar, como les comento, todas sus necesidades de cómo vivieron el conflicto. Hay un análisis que nosotros, los facilitadores, hacen del conflicto, que es cómo sucedió el hecho desde la persona, el individuo, la perspectiva que cada uno tiene de haber vivido este conflicto, cómo lo vivió, cómo lo sintió, ¿sí?, y cómo podría solucionarlo. Entonces es persona, proceso y problema el que se analiza ahí. Es una sesión que va por tiempos, ¿no? Nosotros, los facilitadores, vamos dirigiendo el tiempo. Primero hablamos con alguna de las partes que quiera iniciar el diálogo, preferentemente con la persona que lo solicita, ¿no?, para preguntarle qué fue lo que pasó y cómo le gustaría solucionarlo. Después platicamos con la otra persona, y que es el interviniente requerido, que es el imputado, y con la finalidad de que primero una de las partes hable y se conozca cuál es la necesidad específica que tiene, también que el imputado vea cómo fue afectada como la víctima por sus acciones, ¿sí?, y se comprometa a una reparación del daño que vaya más en el sentido
de una construcción social, también de la paz y de la aceptación de esta conducta, ¿no? Hablábamos hace rato en el delito de amenazas, por ejemplo, es muy importante porque derivado de falta de comunicación entre ellos o una inadecuada comunicación, entonces se puede derivar en un delito, puede derivar en un homicidio, en unas lesiones, ¿no? A ver, sácanos una duda y tenemos esa interrogante y el público también. Del 100% de personas que van contigo, digamos, de 100 personas que han ido contigo, ¿cuántas han logrado solucionar por esta vía la controversia que tenían? En un aproximado, no queremos un dato exacto, un aproximado. Cuando llegan los intervinientes a las unidades de mediación, es en el momento que llegan la posibilidad de que ellos puedan solucionar el conflicto es muy alta. Sin embargo, lo complejo de las unidades de mediación es la asistencia justamente de los intervinientes, porque hay mucha desinformación acerca de este nuevo sistema y generalmente algunos abogados que no están capacitados la materia y penal, no dominan la nueva la materia penal, te han de malinformar y te han de decir no vayas, ¿no? En el nuevo sistema no te vayan a detener, me imagino, pues hay mucha gente que no estudia. En alguna ocasión recibimos también un caso así, ¿no? Bueno, pero a ver la última pregunta porque nos queda un minutito. Entonces, sí, del 100% de los que sí acuden, que es lo más difícil, ¿qué porcentaje tiene éxito? Regularmente cuando asisten siempre se llevan otra impresión de lo que es este nuevo sistema de justicia. ¿Por qué? Porque este nuevo sistema de justicia de lo que trata es de que la persona, los intervinientes sean escuchados en sus necesidades, en su conflicto y que busquen esta reparación a partir de sí mismos y de la comunicación que tienen entre ellos para generar esta forma de prevención social del delito. Es altamente efectivo. Así es. Pues Dianita, te vamos a invitar, maestra, el siguiente martes, si nos hace el favor de acompañar. Vamos a platicar y seguir platicando muchas cosas de la mediación que quedaron en ese programa y creo que las podemos solventar en el siguiente. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias y por muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Esto fue La Ley y el Orden a la Mexicana.